Suscríbete si te gustan las historias de guerra. Francia, 1 de julio de 1916. Son las 7:28 de la mañana. Un silencio antinatural cae sobre el campo de batalla. Durante 7 días consecutivos, 1.400 cañones británicos han disparado 1,5 millones de proyectiles sobre las trincheras alemanas, el bombardeo más intenso de la historia hasta ese momento. Explosiones constantes día y noche, la tierra temblando sin parar, los árboles vaporizados, los pueblos borrados del mapa, el paisaje transformado en un paisaje lunar de cráteres. Los generales británicos prometen que las trincheras alemanas están destruidas, que el alambre de púas está cortado, que los alemanes están muertos o locos, que los soldados simplemente caminarán a través de la tierra de nadie y ocuparán las posiciones vacías. A las 7:30 exactamente, el bombardeo cesa. Los silbatos suenan a lo largo de 40 kilómetros de frente. 100.000 soldados británicos salen de las trincheras, formados en líneas ordenadas, caminando hacia las trincheras alemanas a 800 metros de distancia. Van cargados con 30 kilos de equipo, el rifle, la munición, la pala, las granadas, las raciones, la manta. No corren, caminan. Las órdenes son claras: mantener la formación, avanzar a paso constante, ocupar las trincheras alemanas destruidas. Lo que los generales no saben es que los alemanes sobrevivieron al bombardeo en sus refugios de hormigón armado a 10 metros bajo tierra. Cuando el bombardeo cesa, ellos suben las escaleras, montan las ametralladoras MG-08, cargan las cintas de munición de 250 proyectiles. Ven las oleadas de soldados británicos avanzando lentamente a campo abierto, blancos perfectos, imposibles de fallar. Abren fuego. Las ametralladoras disparan 600 proyectiles por minuto. Los soldados británicos caen en filas como el trigo segado. En los primeros 30 minutos, 20.000 soldados británicos caen muertos o heridos. Para el mediodía, 40.000. Para el fin del día, 60.000 bajas, 20.000 muertos, 40.000 heridos. El día más sangriento en la historia militar británica. Y esto es solo el primer día de una batalla que durará 141 días, causará más de 1 millón de bajas combinadas británicas, francesas y alemanas, avanzará solo 11 kilómetros en algunos sectores y no logrará ninguna brecha estratégica. Bienvenido al Somme, el infierno de 1916, donde una generación entera de jóvenes europeos fue triturada en una máquina de matar industrial sin precedente. Esta es la historia completa. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué sucedió exactamente día tras día? ¿Quién fue responsable? ¿Y por qué el Somme simboliza la locura absoluta de la Primera Guerra Mundial? Porque el Somme no fue una batalla. Fue una masacre organizada industrialmente. Antes de entender el Somme, debemos entender el contexto estratégico de 1916. Para principios de ese año, la guerra llevaba 18 meses estancada en las trincheras desde el frente suizo hasta el Canal de la Mancha. 400 kilómetros de líneas fortificadas, alambre de púas, ametralladoras, artillería. Todos los intentos de romper el estancamiento habían fallado sangrientamente. Las ofensivas francesas en Champaña y Artois en 1915. 300.000 bajas, avances insignificantes. Las ofensivas británicas menores, resultados similares. El frente occidental era un callejón sin salida aparentemente irresoluble. El que atacaba moría masivamente sin avanzar significativamente. El que defendía sobrevivía en los refugios. Emergía cuando el bombardeo cesaba, masacraba a los atacantes. Comenta Somme si sigues aquí. En diciembre de 1915, los comandantes aliados se reunieron en la conferencia de Chantilly para coordinar la estrategia de 1916. El plan acordado: ofensivas simultáneas coordinadas en todos los frentes, occidental, oriental, italiano, para impedir que los alemanes transfirieran reservas, maximizar la presión, quebrar la capacidad alemana de sostener la guerra en múltiples frentes.
En el frente occidental, los británicos y franceses lanzarían una ofensiva conjunta masiva en junio de 1916 en la región del río Somme, donde los sectores británico y francés se unían. El objetivo: romper las líneas alemanas, avanzar profundamente, forzar a los alemanes a una retirada general, posiblemente terminar la guerra. El comandante británico Douglas Haig y el comandante francés Joseph Joffre planearon la operación masiva: 25 divisiones británicas, 40 divisiones francesas, apoyo de artillería sin precedente. Pero en febrero de 1916, los alemanes lanzaron su ofensiva masiva propia contra Verdún, la ciudad fortificada francesa de importancia simbólica enorme. El general alemán Erich von Falkenhayn diseñó una batalla de desgaste deliberada: atacar Verdún sabiendo que Francia lo defendería fanáticamente, desangrar a Francia hasta la exsanguinidad. La batalla de Verdún se convirtió en un matadero épico. 300 días de combate, 700.000 bajas combinadas, devastación total. Francia desvió todas las reservas disponibles a Verdún. Para junio, la contribución francesa a la ofensiva del Somme fue reducida de 40 divisiones a solo 14. El Somme se convirtió principalmente en una operación británica. Haig planeó meticulosamente. El objetivo era un frente de 40 kilómetros entre Serre al norte y Montauban al sur. El ejército británico concentró una fuerza masiva: 18 divisiones de infantería, 500.000 hombres para el primer ataque, reservas adicionales, 1.400 cañones de artillería, más de la mitad de la artillería total británica en Francia, cientos de miles de proyectiles almacenados. Muchas de las divisiones británicas eran batallones de PALs, batallones de compañeros, unidades reclutadas localmente de la misma ciudad, pueblo o profesión, hombres que crecieron juntos, se alistaron juntos, lucharían juntos. La idea era fortalecer la moral y la cohesión. La consecuencia trágica sería que ciudades enteras perderían a una generación completa de hombres jóvenes en horas. La preparación artillera comenzó el 24 de junio, programada originalmente para 5 días, pero extendida a 7 por el mal tiempo. 1.400 cañones disparando día y noche, obuses pesados de 230 milímetros contra los búnkers de hormigón, obuses de 150 milímetros contra las trincheras, cañones de campo de 75 milímetros contra el alambre de púas, morteros de trinchera. En 7 días, dispararon 1.700.000 proyectiles, aproximadamente 3.500 proyectiles por minuto de promedio continuo. El sonido era ensordecedor, audible en Londres a través del canal. La tierra temblaba constantemente. Los árboles desaparecían. Los pueblos eran borrados. Las trincheras de primera línea alemanas eran pulverizadas repetidamente. Parecía imposible que algo sobreviviera, pero la realidad era diferente. Primero, los alemanes habían construido fortificaciones profundas, refugios de hormigón armado llamados Stollen a 10, 12, hasta 15 metros bajo tierra, con entradas múltiples, ventilación, literas, almacenamiento de munición y agua. Los proyectiles de artillería no penetraban. Segundo, muchos de los proyectiles británicos eran defectuosos. Aproximadamente el 30% no explotaban, un problema de producción masiva con control de calidad pobre. Tercero, cortar el alambre de púas con artillería era difícil. Los proyectiles de metralla diseñados para eso frecuentemente no funcionaban. El alambre era enredado pero raramente destruido completamente. Cuarto, los alemanes sabían que después del bombardeo vendría el ataque de infantería. Podían prepararse. Deja un like si te impacta esto. La noche del 30 de junio al 1 de julio, los soldados británicos recibieron las órdenes finales: comida caliente, ron. Muchos escribieron las últimas cartas a sus familias. Los oficiales sincronizaron los relojes. A las 7:20 de la mañana del 1 de julio, los ingenieros detonaron 19 minas masivas bajo las posiciones alemanas clave, túneles excavados durante meses, llenados con toneladas de explosivos.
La explosión de la mina en Lochnagar creó un cráter de 100 metros de diámetro, 30 metros de profundidad, visible hoy. Las explosiones mataron a cientos de alemanes instantáneamente, pero también alertaron a toda la línea alemana. El ataque venía. A las 7:30 exactamente, el bombardeo cesó. Un silencio surrealista cayó. Los oficiales británicos tocaron los silbatos. Los soldados salieron de las trincheras llevando un equipo masivo. El rifle Lee Enfield con 200 proyectiles, 4 granadas Mills, la pala, el alambre, las estacas, las raciones para 3 días, la cantimplora, la máscara de gas, la manta, las herramientas de trinchera. La carga total, 30 kilos aproximadamente. Imposible correr. Las órdenes eran caminar a paso constante manteniendo la formación ordenada en oleadas espaciadas cada 100 metros. La teoría era que la formación ordenada facilitaría la ocupación metódica de las trincheras alemanas destruidas sin confusión. Los alemanes sobrevivientes en los refugios subieron las escaleras rápidamente cuando el bombardeo cesó, arrastrando las ametralladoras MG-08 pesadas, montándolas en los parapetos. Cargaron las cintas de munición. Vieron las oleadas de infantería británica avanzando lentamente a campo abierto desde 800 metros. Blancos perfectos. Abrieron fuego. Las ametralladoras MG-08 disparaban 600 proyectiles por minuto con precisión letal. A 800 metros, cada ametralladora podía barrer un frente de 100 metros. Los soldados británicos caían en filas completas. Algunos quedaban colgados en el alambre de púas intacto, ametrallados ahí. Otros se lanzaban en los cráteres de proyectiles buscando refugio. Quedaban atrapados bajo el fuego cruzado. Los oficiales, con espadas y pistolas, eran blancos prioritarios. Caían desproporcionadamente. En los primeros minutos, las oleadas de ataque colapsaron en la mayoría de los sectores. Comparte esto ahora. Los resultados variaron drásticamente por sector dependiendo de la geografía, la táctica alemana y la suerte. En el sector norte, cerca de Serre, Beaumont-Hamel, Thiepval, los ataques británicos fueron masacrados completamente. Divisiones enteras destruidas en horas sin avanzar 100 metros. El batallón de Newfoundland, 800 hombres, atacó en Beaumont-Hamel a las 9:15. En 30 minutos, 710 eran bajas, el 86%. Los batallones de PALS de las ciudades industriales del norte como Sheffield, Manchester, Leeds fueron aniquilados. Pueblos enteros perdieron a todos sus jóvenes en horas. En Thiepval, la fortaleza alemana masiva, los ataques británicos fracasaron totalmente durante meses. En el sector central, cerca de La Boisselle y Auvillers, los combates fueron igualmente sangrientos con avances mínimos. La división Tyneside Irish perdió el 80% de sus hombres atacando La Boisselle. El combate cuerpo a cuerpo fue brutal en los cráteres y las ruinas de los pueblos. En el sector sur, cerca de Fricourt, Mametz, Montauban, los británicos tuvieron más éxito. Capturas de los objetivos del primer día, penetración de 1 a 2 kilómetros. Aquí, el bombardeo artillero había sido más efectivo, las defensas alemanas más débiles, la coordinación mejor. Pero los éxitos locales no fueron explotados. Las reservas no fueron enviadas rápidamente. Los alemanes trajeron refuerzos. Los franceses atacando al sur de los británicos tuvieron más éxito general, mejor artillería. Los cañones de 75 milímetros franceses eran superiores, más experiencia. Las defensas alemanas más débiles en el sector francés. Capturaron todos los objetivos del primer día con bajas relativamente menores, comparativamente. Para el fin del 1 de julio, los británicos sufrieron 60.000 bajas, 19.240 muertos, 35.000 heridos, 2.000 desaparecidos, la mayoría muertos, los cuerpos nunca encontrados. Los franceses, aproximadamente 2.000 bajas. Los alemanes, aproximadamente 8.000 bajas. El territorio ganado por los británicos, en la mayoría de los sectores, 0.
En el sector sur exitoso, 1 a 2 kilómetros en un frente de 5 kilómetros. A este ritmo, avanzar los 100 kilómetros hasta la frontera alemana tomaría décadas y millones de muertos. Haig decidió continuar la ofensiva pese a la catástrofe del primer día. El razonamiento: los alemanes también sufrían, eventualmente se quebrarían. Romper el estancamiento requería perseverancia sin importar el costo. Los combates continuaron diariamente durante 140 días más hasta noviembre. La batalla se fragmentó en decenas de operaciones locales. Ataques a los pueblos fortificados: Contalmaison, Bazentin, Pozières, Guillemont, Ginchy, Flers, Thiepval, Beaumont-Hamel. Combates por los bosques: Delville Wood, High Wood. Los cráteres de minas: Schwabenredukt. Cada posición costaba miles o decenas de miles de bajas para ganar metros o centenares de metros. Suscríbete si las historias de sacrificio humano te impactan. La vida diaria en las trincheras del Somme era un infierno único. Las trincheras eran zanjas de 2 a 3 metros de profundidad, 1 metro de ancho, zigzagueantes para limitar el efecto de las explosiones, con parapetos de sacos de arena. El suelo era lodo constante en el verano lluvioso. Los soldados estaban mojados durante semanas. Desarrollaban el pie de trinchera. Una infección gangrenosa por la humedad constante podía causar la amputación. Las ratas del tamaño de gatos devoraban los cadáveres en la tierra de nadie, invadían las trincheras, comían las raciones, mordían a los soldados dormidos. Los piojos infestaban la ropa. Eran imposibles de eliminar, causaban una picazón constante y la fiebre de trinchera. El olor era nauseabundo, los cadáveres descomponiéndose, imposibles de enterrar bajo el fuego constante, las letrinas abiertas, la gangrena, el gas de los proyectiles. La rutina diaria, turnos rotatorios entre la primera línea, el máximo peligro, 3 a 7 días, las líneas de soporte, peligro moderado, 1 semana, y la reserva en la retaguardia, relativo descanso, días. En la primera línea, los soldados hacían guardia en los puestos de observación, reparaban las trincheras dañadas por los bombardeos, transportaban los suministros desde la retaguardia de noche, atacaban o defendían contra los ataques, vivían bajo el bombardeo artillero constante. Los bombardeos alemanes eran metódicos, fuego de hostigamiento constante día y noche para impedir el descanso. Bombardeos de saturación antes de los contraataques. Los proyectiles llegaban sin advertencia. El silbido, la explosión, la suerte determinaba la vida o la muerte. Los soldados desarrollaban el fatalismo. Si tiene tu nombre, no puedes evitarlo. La artillería mataba aproximadamente el 70% de todas las bajas en la Primera Guerra Mundial. Los proyectiles de alto explosivo creaban cráteres. La onda expansiva mataba por sobrepresión pulmonar. La metralla de los fragmentos de acero cortaba los cuerpos. Los proyectiles de metralla explotaban en el aire, rociando bolas de acero sobre un área amplia, efectivos contra la infantería descubierta. Los ataques directos de artillería eran horribles. Los cuerpos desintegrados, los miembros arrancados, los enterrados vivos por el colapso de las trincheras. Muchos soldados desarrollaban el shell shock, el trauma psicológico por el bombardeo constante. El temblor incontrolable, la mudez, la parálisis, las pesadillas, la incapacidad de funcionar. Era incomprendido inicialmente como cobardía, luego reconocido como una condición médica legítima, hoy el PTSD. Los francotiradores alemanes y británicos cazaban los objetivos de oportunidad, los soldados descuidados exponiendo las cabezas sobre el parapeto, los oficiales identificables, los observadores. La muerte llegaba sin advertencia. El sonido del disparo, el compañero caía con un agujero en la frente. Las ametralladoras barrían la tierra de nadie constantemente, el fuego indirecto sobre las trincheras. El gas químico, cloro, fosgeno, mostaza, era usado frecuentemente, especialmente en los valles donde el gas se concentraba. Las máscaras de gas eran obligatorias, siempre accesibles. La comida era monótona, la carne enlatada, bully beef, las galletas duras, el té, la mermelada,
Ocasionalmente el pan. El agua frecuentemente estaba contaminada, causaba disentería. El alcohol, el ron británico, el vino francés, era una ración estándar, especialmente antes de los ataques, para calmar los nervios. Los testimonios de los soldados preservan el horror humano. Un teniente británico: salimos de la trinchera a las 7:30, vi a los hombres cayendo inmediatamente, como si tropezaran. Luego escuché las ametralladoras, como máquinas de coser gigantes. Mis hombres caían en filas. Grité avanzar, pero nadie podía escuchar por el ruido. Corrí adelante, miré atrás. Mi pelotón había desaparecido, todos caídos en los primeros 100 metros. Busqué refugio en un cráter. Otros 5 hombres ahí, uno herido, gritando. Estuvimos atrapados todo el día. Por la noche intentamos arrastrarnos de vuelta. 2 fuimos alcanzados por las ametralladoras. 3 llegamos. De 40 hombres en mi pelotón, 3 sobrevivimos el primer día. Un soldado alemán de ametralladora. Cuando el bombardeo cesó, pensé que sobreviví de milagro. Subimos las escaleras rápido, montamos la ametralladora. Vimos el campo lleno de soldados británicos caminando hacia nosotros en líneas ordenadas. No podía creer. Era como un campo de tiro de entrenamiento. Abrimos fuego. Caían como dominós, cinta tras cinta de munición, el barril sobrecalentándose. Seguimos disparando. Sentía náusea, pero no podía parar. O los mataba, o nos matarían. Durante horas. Montañas de cuerpos en el alambre. Por la noche, los gemidos de los heridos. Un sonido horrible. Algunos intentaban arrastrarse de vuelta. Les disparábamos. Las órdenes eran no dejar a nadie en la tierra de nadie para no revelar las posiciones. Esa noche no dormí. Nunca olvidaré esas líneas de hombres caminando hacia la muerte. Los tanques hicieron su debut histórico en el Somme, el 15 de septiembre, en la batalla de Flers-Courcelette. Los británicos desarrollaron el tanque en secreto, el nombre código Water Tank para disimular. Un vehículo blindado de acero con cadenas para cruzar las trincheras, armado con cañones y ametralladoras, una tripulación de 8. El diseño Mark Prendy era primitivo, lento, 6 kilómetros por hora máximo, mecánicamente no confiable, el calor interno insoportable, el ruido ensordecedor, la visión limitada, vulnerable a la artillería. Pero en Flers, 49 tanques atacaron con la infantería. Muchos se averiaron mecánicamente, otros quedaron atascados, pero algunos avanzaron penetrando las líneas alemanas, causando pánico local. Los soldados alemanes nunca habían visto tanques. Algunos huyeron. Los tanques capturaron el pueblo de Flers con bajas relativamente menores. El potencial fue demostrado, aunque la efectividad fue limitada por los problemas técnicos. Para 1917 y especialmente 18, los tanques mejorados jugaron un rol creciente. La batalla continuó en octubre y noviembre con objetivos cada vez más modestos. Las operaciones finales capturaron Thiepval, la fortaleza alemana que resistió meses, y Beaumont-Hamel en noviembre. La lluvia constante del otoño transformó el campo de batalla en un pantano de lodo. Los soldados se ahogaban en los cráteres llenos de agua. Los tanques quedaban atascados permanentemente. El movimiento era casi imposible. El 18 de noviembre, Haig finalmente suspendió la ofensiva por el inicio del invierno. Los resultados finales tras 141 días. Los británicos avanzaron un máximo de 11 kilómetros en el sector más exitoso. Un promedio de 5 a 7 kilómetros a lo largo del frente de 40 kilómetros. El territorio ganado, aproximadamente 200 kilómetros cuadrados de paisaje lunar devastado sin valor estratégico. La línea alemana no fue rota. La brecha estratégica no fue lograda. La guerra continuaría 2 años más. Las bajas totales del Somme son disputadas por los registros incompletos, pero las estimaciones académicas aceptadas. Los británicos aproximadamente 420.000, 130.000 muertos, el resto heridos. Los franceses aproximadamente 200.000, los alemanes aproximadamente 500.000. Las estimaciones varían ampliamente. Los registros alemanes fueron destruidos. El total combinado,
más de 1.120.000 bajas. Para comparación, los Estados Unidos sufrieron 400.000 bajas militares totales en toda la Segunda Guerra Mundial. El Somme, en 141 días, causó más bajas que eso. El debate histórico sobre la responsabilidad y la justificación continúa. Los críticos argumentan: Haig era el carnicero del Somme. Continuó la ofensiva sin sentido pese a las bajas catastróficas. Las tácticas del primer día eran suicidas, negligencia criminal. Los defensores argumentan: el Somme era necesario para aliviar la presión sobre los franceses en Verdún, logrado. Los alemanes también sufrieron insosteniblemente, verdad parcial. Las lecciones tácticas fueron aprendidas para las ofensivas futuras de 1917 y 18, verdad. No había una alternativa estratégica mejor disponible, debatible. El consenso histórico moderno, el Somme, fue necesario estratégicamente en el contexto de 1916, pero ejecutado trágicamente con la doctrina obsoleta de los ataques frontales masivos contra las ametralladoras y el alambre, causando bajas desproporcionadas a los resultados. El legado del Somme es profundo. En el Reino Unido, el Somme simboliza el sacrificio y la tragedia de la Primera Guerra Mundial más que cualquier otra batalla. Los batallones de Pals significaron que ciudades enteras perdieron a una generación completa. Sheffield perdió 500 hombres en horas, Accrington 300. Los pueblos pequeños perdieron docenas. Los monumentos de guerra en cada pueblo británico listan los nombres de los muertos del Somme. El 1 de julio es conmemorado anualmente. El Somme se convirtió en sinónimo de la futilidad de la guerra, la generación perdida, los leones liderados por burros. Los Battlefield Tours del Somme son una peregrinación. El Lochnagar Crater, preservado como memorial, el Thiepval Memorial lista 72.000 nombres de soldados británicos muertos en el Somme sin tumba conocida. Los cementerios de guerra blancos con miles de lápidas marcando el Somme. La tierra de nadie es ahora campos de trigo, pero debajo permanecen los restos. Proyectiles sin explotar todavía matan a granjeros ocasionalmente. Cascos, huesos humanos emergiendo tras las lluvias. Cerremos con una reflexión sobre el significado del Somme. 1 millón de bajas para avanzar kilómetros sin valor estratégico. ¿Por qué? Porque los generales de ambos bandos no tenían una respuesta táctica a la combinación letal de las ametralladoras, el alambre de púas, la artillería y las trincheras profundas. Atacar era suicidio, pero no atacar significaba el estancamiento eterno. Entonces atacaron repetidamente, esperando que la perseverancia eventualmente quebraría al enemigo. Costó a una generación entera. El Somme enseña una lección brutal sobre la guerra industrial moderna. La tecnología de defensa, las ametralladoras, el alambre, los refugios, superó a la tecnología de ataque, la infantería con rifles, creando un impasse táctico que los líderes militares resolvieron mediante el desgaste aceptando bajas masivas. La racionalidad estratégica divorciada de la humanidad individual. El Somme enseña que los soldados individuales eran extraordinariamente valientes. Salir de la trinchera caminando hacia las ametralladoras requiere un coraje sobrehumano que difícilmente podemos comprender. La mayoría no eran fanáticos o entusiastas, eran hombres ordinarios cumpliendo el deber pese al terror paralizante. Su sacrificio merece la recordación. El Somme enseña la fragilidad de la civilización. Una generación entera de jóvenes europeos muertos o mutilados, las sociedades traumatizadas, las economías destrozadas, la fe en el progreso y la razón fracturada. El optimismo del siglo XIX murió en el Somme. El siglo XX nacido ahí fue un siglo de trauma. Suscríbete si crees que estas historias deben ser recordadas para que nunca se repitan.